Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todas, a todos y a todes a esta jornada virtual en adolescencia. Esta vez nos encontramos a través de esta nueva modalidad que tiene a favor el que nos convoca y nos permite juntarnos desde todos los lugares del país, porque nos permite aunarnos desde las distintas provincias y compartir esta jornada en adolescencias y juventudes. Para aquellos que por ahí no me conocen, algunos ya me conocen porque venimos haciendo y comparten con nosotros las jornadas presenciales a lo largo de todos estos años, y otros no, por ahí es la primera vez y les agradecemos que estén con nosotros compartiéndolas. Yo soy la doctora, como dice ahí, María Alejandra Martínez. Soy médica certificada en ginecología infanto-juvenil, formo parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y de este maravilloso equipo de adolescencia que venimos realizando este camino hace muchos años. Y bueno, como vamos a dar comienzo hoy en este día al primer webinar de esta jornada, y como a lo largo de todo esto, de este año, muchos de ustedes han participado seguro de distintas reuniones, webinars, jornadas, que todo está en relación a la pandemia, a la cuarentena, al COVID-19. Y bueno, y nuestra intención hoy como equipo, además de que hemos venido abordando distintas charlas a lo largo de toda esta pandemia, como ustedes han podido ver en el video, hoy nos convoca la reflexión de cómo los adolescentes y jóvenes han transitado y transitan este aislamiento en sus distintas etapas. Desde la primera etapa del hashtag Quédate en casa, hasta la etapa actual, con la apertura, donde ya pueden verse cuerpo a cuerpo, con el distanciamiento, el tapaboca, pero pueden empezar a tener un contacto con un otro, con su otro par, ¿no? También empezar algunos de ellos, de grupos etarios, empezar a conectarse con nuevamente la escuela en forma presencial, en aquellos que pudieron mantener la virtualidad. Entonces, queremos, y hoy vamos a reflexionar con un amigo personal y un amigo de la casa, cómo ha afectado y cómo pensamos que vamos a reconstruirnos, así como dice el título de nuestra charla, esta nueva etapa de las adolescencias y juventudes. ¿Cómo ha impactado e impacta en los distintos grupos etarios? Que no va a ser lo mismo para el grupo de 10 a 14, el de 14 a 19, como el de 19 a 24. Y bueno, y para eso invitamos a este amigo que está aquí con nosotros, que ya nos viene acompañando hace muchos años y mucho tiempo, y bueno, para reflexionar juntos con él después de escucharlo y poder realizar un conversatorio. Voy a presentar y a dar paso a mi compañera de equipo, que es la doctora Romina Espeche. La doctora Romina Espeche es médica pediatra, es especialista en adolescencia, es pediatra, es la especialidad en sí, y además es especialista en medicinas integrativas. Y le voy a dar paso a ella para que presente a nuestro amigo y bueno, y comenzar esta charla y este camino para poder hablar de les adolescentes y jóvenes en esta etapa. Hola a todos, muchísimas gracias Ale, gracias. Primero quería saludar a todos y a todas, estamos muy contentos de poder compartir en el día de hoy estas jornadas. Hasta recién teníamos 356 inscriptos y de todo el país. Así que saludamos a las provincias de Catamarca, de Chaco, de Chubut, de Córdoba, de Corrientes, de Entre Ríos, de Mendoza,
Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Tucumán, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero. Gracias a todos por inscribirse y por acompañarnos en el día de hoy. Y ahora sí, voy a presentar, como decía Ale, a un amigo de nuestra casa, al doctor Juan Carlos Escobar. Él es médico pediatra, especialista en adolescencia, es director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación y además es integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Hola Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias Romy, Alejandra. Un gusto estar acá iniciando estas jornadas virtuales de adolescencia para poder pensar juntos, bueno, algunas de estas cuestiones que planteaba Ale en relación a más de 7 meses de pandemia, ¿no? Y de aislamiento social preventivo y obligatorio, y cómo eso de alguna manera impacta en la salud de los chicos y chicas, digamos, ¿no? De salud también desde un punto de vista integral. Así que un poco lo que yo les traje para compartir tiene que ver con algunas de los datos y de las líneas que nosotros trabajamos desde la Dirección de Adolescencias y una actualización en relación a qué cosas se fueron encontrando durante este tiempo para pensar después algunas estrategias. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí. Perfecto. Les quería comentar a todos que después vamos a dejar un rato en donde un espacio para contestar algún tipo de pregunta que vaya surgiendo a lo largo del conversatorio. Que las pueden ir dejando en el chat, ¿eh? En el chat ahí pueden ir dejando sus preguntas. Gracias. Muy bien. Se extraña un poco el intercambio y la mirada. Estoy mirando una pantalla y encima a mi computadora y a mi presentación, pero bueno, hago de cuenta que ahí estamos atentes y interactuando, aunque sea de esta manera, y creo que también, ¿no? Es parte del desafío, de alguna manera, dejarnos incomodar por la virtualidad para luego encontrar ahí algún reacomodo, ¿no? Y me parece que ese podría ser también de alguna manera un poco la invitación. Bueno, quienes me hayan escuchado, digo, saben que nosotros trabajamos con la población adolescente, tomando el rango etario de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años. Por supuesto que esto tiene en cuenta la multiplicidad de variables e intersecciones que hay en relación a la diversidad de nuestro país y que por supuesto no es lo mismo ser un adolescente o una adolescente o une adolescente en el sur, en La Quiaca, en Capital Federal, en el litoral, etcétera, con lo cual la pertenencia étnico-racial, el nivel socioeconómico, el género, ¿no? Van a determinar modos diferenciales de transitar esta etapa de la vida. Son cerca de 7 millones, un poquito más de 7 millones, de acuerdo a la proyección del censo 2010, y si tomamos luego la población de 20 a 24, son 3 millones más. De todos los datos de salud adolescente, nosotros nos enfocamos en dos. Por un lado, los nacidos vivos de madres adolescentes, lo que conocemos como fecundidad adolescente, que históricamente se ha mantenido con un porcentaje del 15%, es decir, del total de nacidos vivos, el 15% corresponde a mujeres o personas con capacidad de gestar de 10 a 19 años. Este dato que tenemos acá en la pantalla es del año 2017, dice 13,6%, y los del año 2018, que es lo último que tenemos actualizado, es del 12,4%. Es decir, hace 4 años viene habiendo un descenso sostenido de la fecundidad adolescente en nuestro país. Ahí dividimos en dos grandes grupos: la temprana, que son los niños nacidos de niñas de 10 a 14, y la tardía, que son aquellos nacidos vivos de madres de 15 a 19 años.
Y el otro gran grupo es el de la mortalidad adolescente, que lo vamos a ver también un poquitito más en detalle. Entonces, acá ya sí tenemos el dato 2018, 12,4% el porcentaje total de nacidos vivos de madres adolescentes, eso da un total de 87.000 nacidos vivos, y ahí vemos la diferencia entre lo tardío y lo temprano, son cerca de 2.350 nacidos vivos de niñas de 10 a 14 años. Un dato que a pesar de este descenso de la fecundidad adolescente se sostiene es el de la repitencia. Cerca del 20% del total de madres adolescentes, el 20% está cursando su segundo o su tercer embarazo. Ahora bien, otro de los datos que nosotros recabamos, que son sumamente importantes, tiene que ver con uno que tomamos del sistema informático perinatal y habla de la intencionalidad de esos embarazos. Y lo que sabemos es que 7 de cada 10 de adolescentes de 15 a 19 refieren no haber buscado ese embarazo en ese momento de la vida. Y ese dato aumenta a un 80% en las menores de 15 años, en donde sabemos que la mayoría de los casos es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Esta para mí es una de los slides más importantes porque de alguna manera muestra la gran brecha diferencial que existe en nuestro país, ¿no? En relación, por ejemplo, al porcentaje de nacidos vivos, ahí en la columna de la, yo soy un poco disléxico, no sé, de la izquierda creo, esta acá que ven el puntero, vemos ahí, por ejemplo, esto es porcentaje, acuérdense, en la primera lámina teníamos un porcentaje de un 13,6% porque eran del 2017, luego vimos un 12,4% del 2018 y estas son del 2015, más viejas todavía, en donde el porcentaje era del 15%. Pero lo que vemos acá, que esa diferencia se mantiene aún con el descenso, es la gran diferencia, por ejemplo, en las provincias del NEA, Formosa, Chaco, Misiones, Salta, Santiago del Estero, que llegan a duplicar o casi triplicar el porcentaje con relación a la media del país. Lo mismo en la columna del lado, en donde vemos la no intencionalidad de esos embarazos. Bien. Esto es un poco lo que les decía al principio en relación al descenso del embarazo adolescente, de la tasa de fecundidad, en realidad. Sabemos que datos de embarazos no tenemos 100%, porque hay un montón de embarazos que terminan en abortos que no se termina, que nunca se registran, con lo cual el dato es la tasa de fecundidad. Y ahí vemos que, por ejemplo, la de 15 a 19, que es la de arriba, tiene descensos y picos, pero con un descenso relativamente sostenido desde el año 2014-2015 hasta la actualidad. Y el de abajo, esa fucsia, es la de 10 a 14, que se mantiene más o menos estable, salvo una leve disminución en los últimos años. Lo que pasa es que al ser tan pocos casos, en la gráfica tampoco se nota la diferenciación. Bien, eso con respecto a fecundidad adolescente. Veamos un poco el otro gran grupo que yo les planteaba, que era el tema de la mortalidad. La adolescencia es una etapa sana de la vida en donde no hay casos de enfermedades cardiovasculares o enfermedades oncológicas. Sin embargo, lo que vemos en este gráfico es que, por ejemplo, hasta los 10 años, esto es tasa de mortalidad por edad y por género, digamos, por sexo, varones, mujeres. Vemos que hasta los 14, más o menos, años, se muere la misma cantidad de chicos y chicas, y a partir de los 15 años se produce esta gran brecha de diferenciación entre varones y mujeres que se va a mantener a lo largo de la vida. Los varones tenemos 5 años menos de expectativa de vida que las mujeres, lo que no significa que la calidad de vida de las mujeres sea mejor que la de los varones, ¿sí? Pero acá lo que me interesa remarcar es que en la etapa joven de la vida, ¿sí?, hay una gran diferencia de muerte entre varones y mujeres.
Cuando analizamos las causas, vemos que de las 3.200 defunciones, 3.300 casi defunciones de adolescentes en el año 2017, el casi 60% fallece por causas externas. Después vemos las otras causas. ¿Qué son las causas externas? Es un grupo de causas de muerte asociadas, responden a lesiones no intencionales, como ven ahí, son lo que conocíamos como accidentes de tránsito. Hoy se prefiere no decirles accidentes porque en realidad muchos se pueden evitar. En segundo lugar, el suicidio, y en tercer lugar, las agresiones o homicidios. Ahí vemos un porcentaje muy alto de casos de eventos de intención no determinada. Eso significan muertes que no llegan a registrarse las causas, muertes violentas, por malos registros en los certificados de defunción o porque hacen circuitos de morgue judicial y no llegan a la estadística provincial hasta que se hace el envío de la información, entonces quedan como de intención no determinada. Y esto es muy importante porque ahí pueden haber suicidios, pueden haber homicidios, pueden haber femicidios, por supuesto, etc. Ahora bien, como vemos en la tabla, cuando analizamos del total de causas externas, esto es la tasa de mortalidad, vemos la gran diferencia que hay, casi una tercera parte de varones por sobre mujeres. Y si analizamos cada uno de los métodos, veremos que lesiones no intencionales es casi el triple, suicidios es el doble y agresiones es casi el cuádruple, ¿sí? Es decir, en esta etapa joven de la vida, los varones se mueren más violentamente que las mujeres. Y esto claramente tiene que ver, ¿no?, con algo que también venimos trabajando hace bastante, con la construcción de género y las ideas de masculinidad en relación al afrontamiento temerario del riesgo, a cierta invulnerabilidad como sentimiento por parte de los varones y obviamente a tener una mirada feminizada del cuidado y del acceso al sistema de salud. Y esto es una gráfica nacional de uno de los temas que mayormente nos preocupan, que tiene que ver con el suicidio en adolescente, en donde vemos ahí la gran diferenciación de la tasa de mortalidad por suicidio, con una gran predominancia, sobre todo en las provincias del NOA. Bien, y un dato que viene muy de la mano con el anterior tiene que ver con el consumo de alcohol, digamos, ¿no? Estos son datos de la Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media del Observatorio Argentino de Drogas de la CEDRONAR, y lo que vemos acá es que la bebida de mayor consumo en adolescentes es el alcohol, que la edad de inicio son los 13 años, esto no hay variabilidad a través de los años, que el 50% de los pibes que respondieron a esta encuesta, que son cerca de 20.000 y que tiene representatividad nacional, refirió que consumió alguna bebida alcohólica en el último mes, y de esos que consumieron alguna bebida alcohólica en el último mes, el 65% lo hizo en la modalidad de consumo episódico excesivo de alcohol, 5 tragos o más en una misma ocasión, más entre los varones, ¿no? Lo que de alguna manera va a venir asociado, por supuesto, a lesiones no intencionales, a homicidios, a relaciones sexuales sin protección, etcétera, ¿no? Y bien, ¿y qué pasa con el sistema de salud en relación a estos adolescentes? Sabemos que existen barreras todavía hasta el día de hoy de accesibilidad, ¿no? Muchas de las barreras tienen que ver con los adolescentes, desinformación sobre su estado de salud, temor a ser visto por algún conocido en el sistema, sobre todo en lugares pequeños, temor al estigma o la discriminación. Por ejemplo, en el centro de salud, si uno va solo a hablar, no lo tienen en cuenta. A veces en la salita nos hacen esperar mucho para atendernos, nos sentimos maltratados. Si no me siento enfermo, ¿para qué voy a ir al centro de salud? ¿No? Estas son algunas de las voces de los pibes a través de distintos foros y trabajos que venimos realizando, en donde dan cuenta, por un lado,
de esta mirada que ellos tienen poco amigable del sistema de salud, pero por otro lado también hay como cierto sentimiento de invulnerabilidad en relación a que, bueno, se sienten sanos, están vitales, etcétera, con lo cual al sistema de salud lo ven solo para cuando se está enfermo y además grave. Por otro lado, hay barreras del sistema, ¿no? Geográficas, económicas también, pensando en los pibes, horarios inapropiados, insuficientes, falta de turnos, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes tiene que ver con la capacitación inadecuada en relación sobre todo al marco normativo y al desconocimiento que hay para garantizar el acceso de los pibes al sistema. Y por supuesto, ¿no? Que ahí hay un punto fundamental que es la relación, el vínculo que se arma entre el sistema de salud y los adolescentes, ¿no? Y ahí cuestiones de participación, de accesibilidad, los conceptos sobre los cuales cada uno construye la idea de salud, de enfermedad y de cuidados. Esto también seguramente lo conocen, ¿no? El marco normativo para la atención de adolescentes y en general es sumamente amplio. Nuestro gran paraguas es la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce al niño, todo aquel menor de 18 años que necesita una protección determinada, con principios rectores que son el interés superior, la autonomía progresiva y la participación directa. Y por debajo de la Convención de los Derechos del Niño hay muchísimas leyes federales, ¿no? La ley 26061, que está cumpliendo 15 años en estos momentos, de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de historia clínica, derechos del paciente y consentimiento informado, la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual, la ley que crea el Programa de Educación Sexual Integral, la ley de salud mental, de identidad de género, etcétera. Nuestro marco normativo en Argentina es sumamente amplio. Sin embargo, siguen existiendo barreras. Y un gran hito fue en el año 2015 la modificación del Código Civil y Comercial, en donde por primera vez en el artículo 25 aparece la palabra adolescente, diciendo que será aquella persona entre los 13 y los 18 años. Y en el artículo 26 del Código Civil va a decir que en relación al acceso a la salud y al cuidado del propio cuerpo, adolescentes de 13 a 16 años pueden consentir toda práctica que no implique riesgo para su salud sin la necesidad del consentimiento de un adulto. Y por mayores de 16 años se considera como adulto para cualquier práctica de salud. Y esto es fundamental, digamos, ¿no? Porque de alguna manera no queremos excluir a la familia, pero sí garantizar la accesibilidad de los pibes. Entonces, si un pibe de 13 a 16 años va al sistema de salud, incluido cualquiera de los efectores de UOCRA, porque las leyes son para todo el subsector de salud, no solamente para el subsector público. Entonces, si un adolescente de 14 años va a buscar un implante, se lo tienen que dar, va a buscar un DIU, se lo tienen que dar, va a pedir un análisis de VIH, se lo tienen que dar, va a requerir una interrupción legal del embarazo de manera segura, se la tienen que garantizar, etcétera, ¿sí? Y parte de esto se ha plasmado en la resolución 65 del Ministerio de Salud de la Nación para dar el marco interpretativo de este artículo 26 del Código Civil y Comercial. Por otro lado, en esta parte donde refiere a adolescentes mayores de 16 años, el código también retrotrae a aquellas leyes anteriores que ponían el corte etario de los 18. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la interpretación del Código Civil, un adolescente de 16, de 17 puede acceder a ligadura tubaria, a vasectomía o a una cirugía de reasignación de género que en la ley específica está plasmada en 18 años. Digo, puede acceder sin el consentimiento de un adulto, ¿no? Si son menores de esa edad, pueden acceder con el consentimiento o asentimiento de uno de los dos progenitores. Bien, en el abordaje con adolescentes y jóvenes es fundamental
la movilidad, ¿no? En el enfoque, en el abordaje, y este es un proceso que venimos haciendo desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes, que retoma las líneas del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, con más de 10 años de trabajo en el país, y esta necesidad de movernos de un enfoque materno-infantil a uno de curso de vida, de una perspectiva de tutela a una de sujetos y protección de derechos, de pensar en servicios diferenciados para adolescentes, necesarios, útiles, pero insuficientes, a una atención transversal e intersectorial en donde cualquier efector de salud tiene que brindar prestaciones de calidad, del enfoque de riesgo al de vulnerabilidades, de la prevención del embarazo y las ITS con una mirada más higienista a la promoción del placer y del cuidado, de una sexualidad heteronormativa a la incorporación de adolescencias LGBTI y de una perspectiva abstencionista o punitivista a una de reducción de riesgos y daños pensando en el consumo de sustancias. Este es el esquema general del Plan Estratégico Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Nuestro objetivo central es el acceso universal a la salud integral, fundado en el marco de derechos y con pilares estratégicos que de alguna manera dan cuenta de la complejidad del abordaje en salud adolescente, en donde cobra fundamental importancia la oferta de servicios en salud integral, y acá no solo en los espacios de salud, sino, por ejemplo, en las estrategias de asesorías en salud integral en escuelas secundarias que estamos llevando adelante desde hace 5 años, todo lo que tiene que ver con la participación adolescente y juvenil, la línea más médico-clínica, si se quiere, sobre crecimiento y desarrollo, género, sexualidades y diversidades, toda la temática de embarazo en la adolescencia y todo lo relacionado con violencias y lesiones. Obviamente con la transversalización de la perspectiva de discapacidad, y con líneas transversales como la capacitación, el monitoreo, la comunicación y la producción de investigación e información. Ahora bien, a mediados de marzo de este año se declara en todo el territorio nacional el aislamiento social preventivo y obligatorio en función de la contingencia de la pandemia por COVID-19. ¿Qué fue lo que aconteció durante estos meses en relación a salud adolescente? Hubieron diferentes encuestas e investigaciones, tanto del sector público, digamos, oficial, como de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con adolescentes y jóvenes. Esta es, por ejemplo, la encuesta que hizo el INJUVE, el Instituto de Juventudes, casi al inicio de la pandemia. Yo les traje solo algunos de los datos. Todas estas investigaciones y estudios están colgadas y disponibles en las distintas páginas de cada una de estas organizaciones. Y un punto que me parecía importante destacar es en relación al acatamiento, ¿no? Lo que vemos acá es que cerca del 75% de los pibes cumple, ¿sí? Y un 21% trata de cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto, digo, da cuenta de una mirada que en general tenemos sobre los adolescentes, o algunos discursos que circularon inicialmente relacionados a que, bueno, con los pibes va a ser un bardo porque no van a poder cumplir el aislamiento. Sin embargo, es una de las poblaciones que mayormente lo cumplió. Bien, ¿cuáles son las principales afecciones durante el aislamiento, ¿no? Emociones, sentimientos. Los principales que aparecen es la incertidumbre, la angustia, la preocupación, la tristeza, la bronca, ¿sí? Y dentro de las problemáticas que ellos observaban referidas a ellos mismos, son problemas emocionales, dificultades con el aprendizaje virtual y problemas de convivencia casi cerca con el de falta de ingresos, ¿no? Esto se va a repetir prácticamente en la mayoría de las encuestas que hubieron disponibles. Para la encuesta del INJUVE, el 90% de los chicos no refirió situaciones de violencia durante el ASPO, pero aquellos que sí, prioritariamente lo referido a violencia intrafamiliar. Esto es Hablemos de Todo es una plataforma digital que depende del INJUVE y que
tiene un canal de comunicación a través del Instagram sobre todo y a través de la página web con adolescentes. Y fíjense, por ejemplo, que dentro del chat en relación a temáticas de adolescentes, vemos que una de las más importantes tiene que ver con prevención del suicidio, ¿sí? O sea, los pibes llamaban preguntando por temáticas relacionadas a prevención del suicidio. También ahí vemos en un segundo lugar casi métodos anticonceptivos, también hay preguntas de diversidad, preguntas de grooming, ¿sí? Preguntas de sexualidades, pero la que mayormente se lleva es el otras, y cuando desagregamos esas otras, vemos que hay depresión y ansiedad, aislamiento y el Helps Instagram, que es un sistema de alerta que tiene este chat, que es frente a situaciones o sentimientos que pueden llamar la atención, se dispara una alerta, ¿no? Y eso en general tiene que ver con malestares o situaciones de violencia. Bien, FUSA, la Fundación para la Salud del Adolescente, también realizó una encuesta a nivel federal en algunas provincias sobre la situación de aislamiento y adolescentes. Acá lo que vemos es, por ejemplo, la opinión de los pibes con respecto a la convivencia del hogar. Y vemos que a mayor edad, ¿sí? Hay una mayor, dificultad en la convivencia con los padres, digamos, o con el grupo familiar, digamos, ¿no? Esto es relativamente esperable en el sentido de que, digamos, hay cierta crisis intergeneracional a medida que aumenta la edad de la adolescencia, digamos, ¿no? Por supuesto que todas estas encuestas tienen el sesgo de que se hicieron en forma virtual, con lo cual es para pibes que tienen acceso a Internet o que tienen acceso a ciertas redes sociales para enterarse de la encuesta y querer contestar. Esto también sigue siendo FUSA. Un dato que a mí me parecía importante es que, por ejemplo, el 40% de los chicos de 18 a 21 años refiere que no puede hablar con nadie de su casa con respecto a lo que le pasa, digamos, ¿no? Y esto también es como llamativo. Y que el gran porcentaje de quienes tienen afectada su salud refieren tener afectada la salud mental, ¿no? Casi el cuarto de las respuestas tiene afectada la salud mental, aunque solamente, porque después vemos que también está mental y física, social, mental y física, etcétera, con lo cual si sumamos ese porcentaje, claramente la afectación de la salud mental va a ser mucho mayor. Bueno, este dato también a mí me parecía importante rescatar. La encuesta, por supuesto, tiene muchas otras preguntas y es donde buscan información los pibes para informarse precisamente sobre el COVID. Y vemos ahí que en tercer lugar se encuentra el Ministerio de Salud. En general, los adolescentes no ven el sistema de salud como fiable para buscar información. Las redes sociales en general son las principales. Pero esto habla también de cierta credibilidad en relación a la gestión, ¿no? Que manejó la pandemia y, por ejemplo, seguramente los reportes diarios que el Ministerio de Salud comenzó a dar con la secretaria Carla Bisotti prácticamente desde el inicio de la pandemia. Bien, esto con respecto al consumo de alcohol en la cuarentena, es una investigación realizada por el Instituto Gino Germani, sobre todo jóvenes y adultos a partir de los 18 años, y lo que vemos acá es que se cuadriplicó el número de jóvenes que no consumen, digamos, o sea, el grupo de personas que disminuyó sustancialmente o no aumentó el consumo de sustancias son los jóvenes, digamos, ¿no? A diferencia de los adultos. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, los jóvenes son los que cuadriplicaron el número de no consumir y a su vez son los que redujeron el consumo de alcohol. Y si vemos el por qué consumimos menos, en el gran porcentaje de los pibes tiene que ver con falta de salidas y eventos sociales. Lo que de alguna manera da cuenta de lo que ya sabemos es que el consumo en la adolescencia es un consumo social, digamos, ¿no? Un consumo grupal. Bien, y este otro dato de la Fundación CES
en relación a necesidades de los jóvenes de hoy, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que en los chicos predomina la necesidad de acompañamiento, especialmente para estudiar, y la contención en el plano emocional. Y fíjense que en el grupo de edad más chico, 16, 17 años, es el acompañamiento para estudiar, mientras que en los más grandes, 18, 24, es donde más se necesita contención y escucha. Esto también relacionado con los datos de FUSA. Digo, hay un grupo de adolescentes más grandes y jóvenes, ¿no? Que son evidentemente quienes vieron fuertemente impactada también la emocionalidad y la necesidad de acompañamiento durante la pandemia. La Federación, no lo tengo acá en la presentación, de estudiantes secundarios, hizo una encuesta también con cerca de 6.000 respuestas de pibes que están en escuela secundaria y también muestran efectivamente que una de las principales afectaciones tiene que ver con la salud mental, la otra tiene que ver con la brecha digital. No todos los chicos tienen aparatos, tecnología y acceso a Internet para, por ejemplo, responder a la demanda escolar, y la percepción de que tienen más tarea de que si fueran clases presenciales. Y además se sienten mucho más solos y sin acompañamiento para realizarla, ¿no? Con lo cual también es una pregunta importante para pensar en el rol de la escuela en este contexto de pandemia, ¿no? Sabiendo además igualmente todo el esfuerzo que están haciendo los docentes para sostener la virtualidad. Chicos.net sacó esta encuesta mucho más nueva, septiembre, nuevita, digamos, con respecto también a adolescentes en pandemia. No es una encuesta representativa, se hicieron entrevistas quali en profundidad y se analizaron 5 variables. Una de esas es la tecnología, ¿no? Y lo que muestra esta encuesta, este estudio, es la brecha digital entre adolescentes de sectores medios y sectores populares, la sobreexposición y el cansancio de pantallas, sobre todo en el primer grupo, y sin acceso a tecnología o datos en el segundo, o sea, en el de sectores populares, sumado a sentimiento de estar fuera del mundo. Con respecto a la escuela, se revaloriza el cara a cara y el rol clave del docente. La escuela va a ser dependiente de los dispositivos y la conectividad, con lo cual también hay una deserción importante en los sectores más vulnerables, ¿no? Y esto que hablamos de la brecha educativa entre los que tienen conexión y los que no la tienen. Con respecto a familia, amigues, valoración de la familia para los chicos, necesidad de encuentro presencial con sus amigues y emociones, cuerpo y tecnología que no reemplaza el contacto físico. Esto me parece fundamental también remarcarlo. Con respecto a la salud, sentimientos ligados al encierro y el miedo, mayor cumplimiento de la cuarentena estricta en los sectores medios y dificultades materiales y necesidad de mayor presencia del Estado en sectores populares. Con respecto a aprendizajes y futuros, lo que ellos ven es un porvenir tensionado por la incertidumbre, la ilusión de proyectos a futuro y las consecuencias sociales y económicas del país, y el incremento de una conciencia social y asistencia barrial en barrios populares, ¿no? Lo que vimos también es un gran movimiento de pibes que se solidarizaron y que hicieron diferentes actividades durante la pandemia. Bien, ni bien inició el periodo de ASPO, el 23 de marzo publicamos desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes las recomendaciones para la atención de este grupo poblacional, digamos, sugiriendo postergar los exámenes periódicos de salud para no sobrecargar el sistema de salud, pero sí reforzar que existen servicios esenciales como el acceso a métodos anticonceptivos, incluido la anticoncepción de emergencia y los preservativos, y el asesoramiento y prestación de ILE, situaciones de urgencia que requerían intervención inmediata, como la sospecha de abuso sexual, intento de suicidio, violencia intrafamiliar o de género, y adolescentes y jóvenes con patologías crónicas que también deberían sostener
el tratamiento, digamos, ¿no? Estas fueron las recomendaciones iniciales. Posteriormente se elaboraron recomendaciones para el primer nivel de atención de personas gestantes, niñas, niños y adolescentes. La Dirección de Salud Mental también sacó recomendaciones sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el contexto de pandemia. En un trabajo coordinado con determinadas provincias, Río Negro, Catamarca, La Pampa, Chaco, elaboramos estas recomendaciones para equipos de salud en relación a situaciones de autolesiones, situaciones de suicidio y autolesiones en adolescentes y jóvenes durante el ASPO. Esto fue una demanda de algunas provincias muy importante en relación a que al no haber escuela presencial, hay ciertas situaciones que la escuela ayuda a detectar frente a una ideación suicida, frente a una situación de violencia, de abuso, etcétera, así como también todo lo relacionado con la posvención, digamos, ¿no? Es decir, cuando se consuma un suicidio de un adolescente, hay que trabajar con la comunidad educativa y con los compañeros. No hay escuela, no hay posibilidad de duelo, no hay posibilidad de ritos. Entonces, de alguna manera, había que pensar algunas estrategias para adaptar esto mínimamente al formato virtual, ¿no? Y poder trabajar, por ejemplo, la prevención o la posvención en aula virtual. Y otra de las cuestiones que se pusieron en marcha durante el ASPO tiene que ver con las asesorías en escuelas secundarias. Este dispositivo que yo les contaba que llevamos adelante en varias provincias, fuertemente linkeado con el Plan ENIA, que es un Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y en donde rápidamente las asesorías presenciales en la escuela se transformaron en asesoramientos virtuales, ¿no? A través de WhatsApp, Instagram, telefonía celular, de los propios equipos de salud y asesores. Bueno, esto es un poco los datos que existen en relación a las asesorías en escuelas secundarias dentro del Plan ENIA, ¿no? Y obviamente durante el contexto de COVID, lo que vimos es una disminución de las consultas relacionadas con salud sexual y reproductiva. El 50% de los casos en general en estas consultas de asesorías son por anticoncepción, sin embargo ha disminuido durante el periodo de ASPO. Lo que sí ha aumentado, y en esto me quería también detener mínimamente, tiene que ver con aquellas situaciones de pronta intervención como intento de suicidios, violencias y situaciones asociadas a salud mental. Si bien disminuyó sustancialmente la cantidad de asesoramientos, lo que aumentó fue la gravedad de los mismos, ¿no? O de los motivos de consulta. Bien, y ya para ir terminando y abrir un poco a preguntas, una de nuestras estrategias fundamentales para este año tiene que ver con promover instancias de participación adolescente y juvenil, poder traer la voz de los pibes del país para poder pensar juntos acciones, líneas de trabajo. Entonces, el 29 de agosto hicimos el conversatorio de organizaciones juveniles del país con Carla Bisotti y Alejandro Costa, secretaria de Acceso a la Salud y subsecretario de Estrategias Sanitarias, en donde pudimos entablar un diálogo relacionado con las necesidades que los pibes tenían en relación a la pandemia. Y esto confluyó en la firma del ministro Ginés en la resolución que crea el Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil. Estuvimos haciendo un relevamiento de organizaciones que quieren sumarse al Consejo. Actualmente hay cerca de 70 organizaciones de adolescentes y jóvenes que van a formar parte de una manera o de otra, y estamos en la reglamentación de esa resolución para ver el modo de funcionamiento del Consejo. Y por último, contarles que en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, estamos trabajando en estos lineamientos para la atención de adolescentes y jóvenes durante el curso de la pandemia. Digo, llevamos más de 7 meses, no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad, si es que va a existir una nueva normalidad, cuándo será la pospandemia. Provincias que estuvieron en fase 4 volvieron a la fase 1 o fase 2, digo, con lo cual esto va a ser bastante dinámico, y aunque tengamos vacuna, claramente va a haber que adaptarse
fuertemente a algunas cuestiones. De hecho, todo lo que tiene que ver con telemedicina o la atención virtual probablemente sean estrategias que vinieron para quedarse, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando en este documento que esperamos se publique a fines de este mes de noviembre para que dé algunas herramientas a los equipos de salud y equipos comunitarios que trabajan con adolescentes y jóvenes. Este es parte del material que seguramente conocen, que se puede descargar de la página del Ministerio de Salud, la guía de derechos para atención de adolescentes, la guía de asesorías, la de diversidad sexual y el protocolo para la atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, que también está actualizado a 2020 y está a poco de salir por resolución ministerial también. Y a modo de cierre, algunas pistas únicamente, ¿no? Es importante acompañar a los adolescentes sin tabúes ni represiones, sea el contexto en el que sea el motivo de consulta que sea, generar espacios que habiliten la palabra. Desde el inicio de la pandemia nosotros pusimos énfasis en que el aislamiento es físico, pero no emocional. Tenemos que trabajar en esto. Un pibe con una Play, una computadora, un celular y Wi-Fi de 10 mega o 12, no sé cuántas, no tiene todo solucionado y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Animarles a expresar los temores, las emociones, sin ánimos de vergüenzas, miedos, burlas, represiones, etcétera. Promover relaciones equitativas de género, es muy importante problematizar todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado, la gestión del cuidado dentro de la casa, qué tareas hacen las chicas, qué tareas hacen los chicos, y de alguna manera utilizar la pandemia como un espacio para generar relaciones más equitativas. Brindar información clara y precisa, sin temor a reconocernos saber. Creo que esto es una falencia que tenemos como equipos de salud, de sentir que tenemos que dar una respuesta a todo, y muchas veces la respuesta puede ser, tampoco lo sé, voy a averiguar, voy a explorar, exploremos juntos, lo charlemos, ¿no? Y esto de alguna manera puede abrir ahí otras posibilidades. Y finalmente, generar instancias de participación adolescente y juvenil. No podemos pensar, generar políticas, estrategias de acercamiento si no les preguntamos a ellos cuál creen que es la mejor manera de acercarnos. Bueno, con esto cierro, muchas gracias y abrimos un espacio para preguntas. Donde expusieron que es clarísima la información que nos brindaste, además muy rica, porque se pudo ver el diagnóstico de situación a través de los datos que nos compartiste. Así que muchísimas gracias. Queremos comentarles a nuestros oyentes que algunas de las preguntas que hemos recibido han sido respondidas a lo largo de nuestros ciclos de charlas virtuales. Sobre todo aquellas que tienen que ver en relación a los hábitos de la cuarentena, lo que nos pueden solicitar a través de las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, es un cuadernillo que escribimos, lo pueden solicitar y nosotros se los enviamos, ¿sí? Sobre todo con aquellas preguntas que tenían que ver con alimentación y sueño en los adolescentes. Y bueno, recibiendo algunas de las preguntas, nos decía Analía, por ejemplo, que quería saber qué trabajos realizan para prevenir los embarazos adolescentes, sabiendo que muchos colegios no permiten la ESI o que varios chiques no concurren al colegio. Isabel también pregunta si hay campañas actuales de información sobre el uso de preservativos, ya que aumentaron las enfermedades. Sí, bueno, una de las cuestiones, tiene que ver con este plan que yo les comentaba, el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, el plan ENIA, que es un plan que está funcionando en 36 departamentos de nuestro país, en 12 provincias del NOA y del NEA y algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, que ya lleva prácticamente 2 años y medio y es un plan interministerial
entre la Dirección de Salud Sexual, la Dirección de Adolescencias y Juventudes, el Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí hay distintas estrategias. Una de estas es el refuerzo de la ESI con acompañantes pedagógicos para las escuelas, estas asesorías en salud integral en escuelas secundarias y todo lo que tiene que ver con el refuerzo de consejerías en salud sexual en los centros de salud, además de, bueno, una inversión muy importante en la compra de implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos. Por otro lado, el plan tiene un objetivo específico que es el de prevención del abuso sexual y el acceso a interrupción legal del embarazo, está dentro de sus objetivos principales. Entonces también se ha trabajado y se está trabajando fuertemente en capacitaciones del equipo de salud en la detección del abuso sexual y el acceso a ILE en todas aquellas niñas que son diagnosticadas con un embarazo independientemente de la edad, ¿no? Ahí hay muchos desafíos, por supuesto. Digo, uno tiene que ver con los pibes no escolarizados. Estas asesorías funcionan en algunos espacios deportivos, en algunos SIC, que son los centros de integración comunitaria, precisamente intentando captar a pibes no escolarizados. Por supuesto que sigue siendo un desafío, la estrategia nunca es suficiente, ¿no? Los recursos son bastante escasos. Entonces, bueno, digo, ahí hay también mucho para seguir profundizando. Y con respecto al uso de preservativo, por supuesto, es una gran preocupación. La sífilis, los datos de sífilis son enormes. Incluso estábamos charlando el otro día con el director de hepatitis, también los datos de hepatitis C, por ejemplo, y hepatitis B son mayoritariamente en adolescentes y jóvenes, incluso habiendo vacuna, como la vacuna de la hepatitis B, los casos en general, nuevos casos de VIH, son en adolescentes y jóvenes, en general varones que tienen sexo con otros varones. Entonces, bueno, digo, ahí hay todavía mucho para seguir trabajando en relación al uso del preservativo, a la realización del test de VIH, digamos, el test rápido, ¿no? Entonces también un poco lo que buscamos es que estos espacios de asesorías en las escuelas sean espacios confidenciales que a la vez garanticen esta accesibilidad, ¿no? Pero obviamente que nos encontramos con muchas escuelas que permiten la asesoría, pero ni siquiera permiten que se repartan preservativos, ¿no? En este doble estándar moral también, digo, con lo que nos encontramos a diario. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Intentando de alguna manera reforzar todo esto. Sabemos que la ESI, con ya prácticamente 15 años, sigue siendo, digo, una deuda en el sentido de que no hay una implementación en el 100% de las escuelas, digamos, ¿no? No, y esto también un poco de lo que decía Juan, ¿no? También lo que preguntaban acá un poco con respecto al embarazo no intencional en la adolescencia. Ayer en una charla precisamente de lo que vos decías, de la Organización Panamericana de la Salud, del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, también, o sea, la pandemia va a tener impacto en esto, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, va a tener este impacto y va a ver, lo que en realidad este quinquenio, como mostraba vos, mejoró la fecundidad, o sea, disminuyó el embarazo adolescente en este grupo etario de 15 a 19, no tanto entre el 10 a 14, pero en realidad esto va a tener un impacto, no hay forma de que no, porque la situación de la pandemia hay mucho, como vos comentabas, esto de que se trató de garantizar desde el ministerio, incluso acá desde la obra social se trató y garantizó la provisión de métodos anticonceptivos, la atención en casos de abuso, enfermedades crónicas, todas las recomendaciones del ministerio, pero así hay muchos pibes que por ahí no pudieron llegar o no pueden llegar a esto.
¿no? Yo lo veo a diario, la interrupción del método anticonceptivo, por ahí de la píldora, del inyectable, ni que hablar que en esta pandemia no estaba como por el tema de la cercanía o de evitar el contacto estrecho, se pasaba una píldora por ahí, no venían, y bueno, la realidad es que esto también influye. Y ni que hablar de los barrios más vulnerables. Esto, bueno, es una cuestión que, bueno, es un desafío, ¿no? Un desafío que esto nos va a poner en cuanto a mejorar un poco esta situación actual que vamos a tener. Y bueno, y la estrategia de los LARC, me parece muy bueno en esto que son los métodos de larga duración, y sobre todo cómo se ha comparado tanto para las adolescentes, sobre todo el grupo etario, los implantes subdérmicos, que ha sido toda una estrategia para bajar esta tasa de fecundidad adolescente. Así que eso es muy importante y eso se garantizó, igual que la interrupción legal del embarazo. Estuvo garantizado a nivel público, o sea, con las dificultades, porque esto vamos a ver que en determinados lugares por ahí del conurbano, en determinados centros de salud, por ahí no estaba completa la asistencia, pero siempre esta forma de trabajar en red garantizaba un poco esto de la atención, porque ahí surgió esta normativa. Y yo te quería preguntar un poco con esto, ¿no, Juanjo? Hay como todo un montón de desafíos, porque realmente, a ver, lo que decía, ¿no? Menor escolaridad se relaciona con una disminución, en este caso, como decimos, de la salud sexual integral, que ha sido siempre todo un tema, ni que hablar por ahí en colegios privados, religiosos, donde, bueno, todavía es un tema, que fue como una excusa perfecta, diría, para no darse en este momento ni siquiera en la virtualidad, porque por ahí muchos, bueno, desde lo institucional por ahí no se generó ese espacio en las escuelas. Entonces, ¿cómo pensás vos que se puede laburar? Yo sé que los adolescentes y jóvenes, como el grupo que vos estás laburando, ¿cómo se puede a través de la mirada del adolescente, de la voz del adolescente, y dejando ya un poquito por ahí la mirada nuestra, sino qué propuestas se pueden llegar a establecer? Sí, una de las cuestiones que los chicos plantean, digamos, tiene que ver con el hecho de la necesidad por ahí como del encuentro, ¿no? Y creo que es necesario, sobre todo ahora que, digo, nuestra, temporada nos permite, climáticamente hablando, me refiero, ¿no? Poder generar espacios de circulación, espacios de encuentro, reforzando medidas de cuidado y demás, pero creo que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? De alguna manera, pensar las estrategias para flexibilizar el aislamiento, propiciar, encuentros en espacios abiertos, pensarlos por grupos, ¿no? Generar algunas instancias de talleres y demás, creo que es fundamental. Es una de las cuestiones como fuertemente marcadas. Después lo otro tiene que ver por ahí con pensar el tema de la escolaridad. Yo creo que es un gran desafío también, ¿no? Ha quedado claro que la educación no es solamente transmisión de conocimientos, de transmisión de contenido, ni siquiera de conocimiento, ¿no? O sea, esto es decir, bueno, se arma un aula virtual y les doy muchísimo material y después tengo que hacer malabares en acompañar con pocos docentes, padres que se ven más, o madres que se ven más limitadas a acompañar a esos pibes, la dificultad que ya hablamos de la tecnología y demás. Entonces creo que también hay un replanteo en relación a, bueno, ¿qué se espera de la escuela, no? ¿Qué es la escuela? Por ahí había alguna pregunta en relación a cómo motivarlos a estudiar más. Y bueno, y eso también es como un gran desafío. Yo no soy experto en educación, pero creo que es necesario pensar en otras alternativas, digamos, ¿no? O sea, creo que los viejos modelos
educación, digamos, con textos y demás, evidentemente no funcionan hoy de la misma manera, ¿no? En la estructura que tienen los pibes, y entonces hay que pensar algunas otras estrategias desde lo audiovisual, desde lo lúdico, etcétera, que puedan ayudar a la incorporación de conocimientos, ¿no? Digo, la circulación de videos y demás, que hay una producción enorme, y más en este periodo, creo que tiene que ser una herramienta aliada para pensar otras estrategias precisamente de aprendizaje, porque además también hay, por un lado, como una sobrecarga de horas, ¿no? De exposición a las pantallas, y obviamente que el poder de atención es mucho menor, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de dispersarme a la hora de haber arrancado el Zoom y es alta, digamos, ¿no? Claramente. Y además, si tienen una clase detrás de otra, la verdad que eso también es muy difícil, sumado a, bueno, todo lo que implica, no sé, estoy tomando una clase o estoy haciendo un examen de pijama, ¿no? O con pantuflas y una camisa, digamos, o yo ahora puedo estar con una bermuda y con esta camisa más o menos planchada, digamos. Entonces, creo que eso, de alguna manera, también ha eh, modificado nuestras percepciones de dónde estamos, de cómo estamos, de cuáles son los límites, ¿no? Si es hora de dormir, no, hago una clase y me voy a dormir un rato y después vuelvo y tomo otra clase. Si estuviera en la escuela eso no podría pasar. Entonces creo que hay que entender, ¿no? Que esto de alguna manera ha modificado fuertemente ciertas dinámicas y que necesitamos reorientar, ¿no? Algunas cuestiones, repensar. Nosotros decimos que, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es el tema de sostener rutinas para los chicos, digamos, ¿no? Digo, que haya cierto orden diario de que las comidas sean más o menos en los horarios pautados, que haya descansos, etcétera, pero esas rutinas tampoco tienen que ser rígidas o tan rígidas que no permitan, por ejemplo, expresarnos, distendernos, ¿no? Descargarnos, etcétera, sin tener en cuenta las características habitacionales, porque de vuelta, una cosa es tener una casa relativamente cómoda, en donde cada uno tenga un cuarto, en donde si quiero estar solo cierro la puerta y no me jode nadie, a estar 4 o 5 personas conviviendo en dos ambientes, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de privacidad, la posibilidad de silencio, la posibilidad de introspección, realmente, tanto para los pibes como para los adultos también, por supuesto, ¿no? Digo, esto claramente puede llegar a ser también un caldo de cultivo. De violencias, de malestar, ¿no? De enojos, de frustración. Y otra cosa que también me parecía también como importante rescatar, y es que quizás sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? No sé si me imagino que todos hicimos algún tutorial de algo, ¿no? De cocina, de actividad física, de origami, etcétera. Hubo así como, ¿no? Una cosa de ¿qué hago con el tiempo? ¿No? Digamos, o sea, como hubo una necesidad casi frenética tal vez de ocupar el espacio, digamos, ¿no? Digo, al estar en casa. Y ahí creo que hay también un discurso de una lógica capitalista de producción, ¿no? Y de sentir que ese tiempo en el cual no estoy haciendo nada, no es un tiempo perdido, digamos, ¿no? Entonces, creo que no estamos acostumbrados tampoco al uso del ocio, ¿no? Como espacio distendible, recreativo, para uno mismo, etcétera, y que eso no se sienta como un tiempo perdido. De hecho, bueno, escuchamos todavía, ¿no? Bueno, ¿cómo van a recuperar las clases los pibes? Recuperar las clases implica que perdieron el año, y en verdad es que no lo perdieron, digo, fue un año diferente. Entonces, bueno, creo que esas cuestiones son las que nos tenemos que preguntar, ¿no? A la hora de, bueno, de pensarnos o de planificar el año que viene. Digo, ya estamos en noviembre, ¿no? Y es un delirio, digo, todo lo que pasó este año subjetivamente y que creo que todavía
no podemos medir el impacto en cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Con respecto a la pandemia y a las nuevas formas de socialización. Yo pensaba, digo, en cuestiones hasta básicas como el compartir el mate, ¿no? En la oficina, digamos, esta cosa ahora de tener cada uno su mate, quienes vamos a los espacios laborales en forma presencial. Aún con vacuna, ¿volveremos, ¿no? A tener la tranquilidad de compartir un mate, por ejemplo? Digo, es una práctica que dejó de ¿no? Digo, entonces hay como una cuestión también en lo corporal, en lo afectivo, ¿no? La necesidad del abrazo, darnos un beso, ¿no? Saludarnos de otra manera. Creo que estas son las cuestiones que vamos a tener que intentar pensar y que de alguna manera también nos tienen que ayudar a ver cómo volvemos, ¿no? Yo leía al principio de la pandemia un texto, la verdad que no me acuerdo ahora de quién, pero que hablaba de poder tener cierta memoria de lo que implicó la pandemia, digamos, ¿no? La cuarentena, el aislamiento, digamos, esta cuestión también como de introspección, de parar un poco, de ver lo que pasó con el clima, ¿no? Con el clima en relación al cambio climático, nuestro planeta, el medio ambiente, digo, ¿no? Evidentemente había que bajar un cambio, ¿no? O sea, de una manera o de otra, digo, el mismo sistema ecológico, ¿no? Lo pidió a través de una pandemia mundial y creo que esto es importante al menos pensarlo, problematizarlo y no pensar que el año que viene va a ser, digo, como el 2019 y ya estoy buscando un pasaje para irme de vacaciones, digamos, ¿no? Entonces creo que quienes puedan. Eh, entonces digo, ahí hay como mucho todavía, me parece, para trabajar individualmente y colectivamente, digamos, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, escuchaba esto del factor colectivo e individual para los que antes de la pandemia pedían a gritos como ese momento de introspección, la pandemia se pudieron conectar con el ocio y otros, no sé, nos pudimos conectar con estimular la creatividad y descubrir otros potenciales que de otra manera no podríamos haber descubierto. Entonces, ahí es donde está el factor individual. Incluso también pasó con los chicos en cuanto a la asistencia a clases. Había chicos que les vino al pelo esta modalidad virtual y otros que ya no quieren saber nada. Entonces, ahí el factor individual es donde cobra también relevancia nuestra práctica clínica como médicos, ¿no? Y así como están cambiando los paradigmas en relación a educación, también algunas de las preguntas que nos llegaron implica el paradigma en cuanto al cambio a la telemedicina, ¿no? A nuevas estrategias como médicos, psicólogos, terapeutas, qué herramientas se van a utilizar de ahora en más. Mismo nosotros en la práctica clínica con el adolescente, que siempre decimos esto de la atención amigable, la atención y la escucha empática. Al recibir al adolescente, ahora estamos con el barbijo, la copia, el camisolín, y algunos países, incluso también acá en Argentina, se ha instaurado el de tener la foto para que no se nos olvide nuestra cara, ¿no? Entonces, sí, total. Yo creo que eso, digo, es un cambio sumamente fuerte, digamos, ¿no? Y creo que, insisto, que todavía aún no vamos a dimensionar lo que eso ha impactado, ni hablar de todo lo relacionado con la contingencia de la muerte, digamos, ¿no? O sea, en relación a pensarlo mucho más fuertemente como una posibilidad para cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, que es necesario que lo pensemos, digamos, ¿no? Yo creo que la telemedicina va a quedarse, o sea, esto de hecho se está legislando. Digo, recetas digitales están permitidas, etcétera, digo, y esto va a formar parte también, que creo que no está mal, creo que tiene una potencialidad enorme, digamos, pero bueno, sí habrá que acostumbrarse y ver de qué manera, bueno, tal vez hacer un mix, ¿no? En poder tener algunas consultas virtuales, algunos espacios presenciales grupales, tal vez, ¿no? De consultas grupales y luego seguimientos individuales a través de la virtualidad. Bueno, creo que también ahí quedará como muy librado
por ahí a la creatividad o a las posibilidades de cada uno de los dispositivos de atención, pero me parece que sí, que hay algo ahí de potencial que es importante. El hecho de que en esta jornada hoy se sume gente de otras provincias, si la jornada hubiera sido presencial, aunque siempre son un éxito, digo, y hay un montón de gente, las de otra provincia probablemente no pueden asistir, salvo que se banquen el pasaje y todo lo demás. Y eso es increíble, digo, todavía hoy no lo estamos dimensionando del todo, digamos, ¿no? O sea, no se nos ocurriría hacer un encuentro nacional, virtual, bla, y hoy estamos saturados de encuentros virtuales, digamos, ¿no? Entonces también, bueno, ver hasta dónde dosificamos, cuáles son los límites de horario, ¿no? Porque eso también se ha desdibujado fuertemente, digamos, ¿no? Es decir, bueno, podés hacer no sé, hay una jornada a las 7 de la tarde, sí, perfecto, pero vos sabés que si es a las 7 termina a las 9, y vos decís, si esto, si fuera presencial no lo haría, salvo que sea un extra. Digo, bueno, hay muchas cosas para pensar, digamos, ¿no? Realmente es un cambio y creo que es importante. Insisto que también los adultos necesitamos parar, repensarnos, ¿no? Ahí leía en relación a la presión que muchos padres tienen y que encima tienen que hacerse cargo de las tareas de los hijos. Es verdad, pero a la vez también los docentes son padres probablemente y están haciendo todo lo que pueden para acompañar. Entonces capaz que habrá que ver también qué otros modos de enseñar hay, ¿no? Digamos, que no sean solamente, digamos, el tradicional método pedagógico. Bueno, creo que ahí hay que como que darle una vuelta de tuerca y seguir pensando, ¿no? Si no, bueno, el costo va a ser alto, por supuesto. Sí, obvio, acá también ponen esta cuestión de que, ¿no? Que deberíamos todos dejar de presionarnos tanto y vivir el día a día viendo cómo nos reacomodamos en estos momentos, ¿no? Creo que es así. Y por ahí es sí, la sí, más presión que tenemos de los adultos que de jóvenes, ¿no? Porque muchas veces la primera etapa, así algunos adolescentes también referían esto, bueno, estamos en un momento de pausa, le ha permitido a muchos hasta repensarse las carreras, ¿no? Esto del grupo etario 19 a 24, ha pasado que por ahí se metieron, no sé, en CBC o en cuestiones voy a seguir esto, y después ahora este tiempo le ha permitido, bueno, hey, paramos la pelota y no es lo que realmente yo quería, o no es lo que a mí realmente me gustaba, bueno, y esto fue permitiendo repensarse, y hoy en quizás mañana sea otra la carrera o no, o esto de seguir por ahí el tema que está también con los streaming, y qué sé, o sea, hay muchas cuestiones que se fueron dando a lo largo de este aislamiento, ¿no? Y eso también, el repensarse y el decir, bueno, paro y doy de nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esto es una de las cuestiones como más importante y nosotros por ahí lo que también siempre intentamos como reforzar es esto de tenernos paciencia, digamos, ¿no? Yo creo que es importante no presionarnos dentro de lo que podamos, escucharnos, ¿no? Si quiero estar solo, permitírmelo, si quiero llorar, permitírmelo, digamos, ¿no? Poder tener espacios de privacidad siempre que la casa lo permita, tanto para los adultos como para los chicos, ¿no? Aprovechar la convivencia también y no sé, generar una comida familiar en conjunto que antes por ahí no la teníamos porque trabajamos todo el día afuera, ¿no? Entonces también hay que pensar que hemos pasado de un estar cada uno en su mundo a estar todos juntos 24/7, digo, y no estamos acostumbrados, o sea, ¿no? Digo, hay parejas que probablemente han tenido más discusiones, más rupturas, porque muchas veces la vida social, la vida comunitaria, habilita a ciertas válvulas de escape de la convivencia familiar, que no es buena, digo, que no es buena, digo, que no es tampoco ideal en ningún caso, digamos, ¿no? Y el estar 24/7, además con la incertidumbre de un virus, de la posibilidad de morirnos, de tener que lavar todo, de salir y volver y cambiarnos y bla, bueno, es un nivel de estrés enorme, digamos, y es importante
pensar esto, ¿no? O sea, digo, de alguna manera creo que tenemos que hacer una relectura de lo que fue este periodo y qué enseñanza nos deja, ¿no? Para de alguna manera también, digo, podemos pensarlo también como una bisagra en el planeta, una bisagra en nuestro mundo, digo, ¿no? En otras generaciones fue la guerra, ¿no? Para nosotros es una pandemia mundial, digo, con todo lo que esto implica, entonces creo que es importante, digo, también pensarlo desde ese lugar, ¿no? Como hecho histórico. Sí, yo creo que sí, y también acompañar en esta nueva etapa que decías vos, de apertura, acompañar a los jóvenes, a los adolescentes, darle esta confianza con todos los, digamos, el distanciamiento, pero que, bueno, puedan volver a reencontrarse, ¿no? Porque se construye, o sea, lo que los adolescentes, sobre todo en los grupos etarios de menor edad, la exogamia es fundamental, o sea, para construir ellos mismos su propia personalidad con otros pares. Y eso ahí está, o los ritos de pasaje, lo que, por ejemplo, tenían el viaje de egresados. Ayer escuchaba que lo van a poder hacer en el año que viene, cuando junio, cuando estén las condiciones dadas, pero a ver, también estaba esto, y bueno, pero decían algunos adultos, decían, bueno, pero capaz que mi hijo ya está, no sé, en una carrera, está en otra cuestión, no sé si va a querer, si no va a querer. Entonces, este rito de pasaje al tiempo que también, ¿no? Eso también es sumamente importante, sí, sí, claro. Sí. El pasaje de la primaria a la secundaria. Sí. Claro. Sobre todo los que no tuvieron ni siquiera la entrada a la escuela secundaria. Bueno, yo no tengo, no sé, acá más preguntas, no sé, Romy, si tenés alguna para ir cerrando acá. No, nos llegan comentarios de agradecimiento por la charla y por, bueno, la claridad en cuanto a la transmisión de la información. Todas las preguntas han quedado respondidas, o sea, pudimos navegar a través de todos los temas, así que bueno, muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros este conversatorio. Y bueno, decirles que en el día de mañana los esperamos, ¿sí? A la misma hora, con Faro Digital, ¿sí? En donde, bueno, vamos a estar hablando de las redes sociales. Bueno, agradecerte a vos, Juan, porque la verdad, siempre que te convocamos, siempre estás. Y eso es muy importante, con todo el esfuerzo que nosotros sabemos que tenés que hacer, porque estás a mí con un montón de cuestiones. Ahora terminás acá, a las 7 tenés otro, con tu Instituto de Masculinidades, que síganlo porque es muy importante, y siempre estás y siempre nos decís que sí, así que agradecerte por tu incondicionalidad y bueno, y agradecer a todos los que se conectaron de todas partes del país, que es lo que decíamos al principio, lo que reforzó Juan, que de otra forma por ahí no hubiera sido posible. Así que agradecerles, espero que haya sido de mucha utilidad. Preguntan por los cuadernillos. Los cuadernillos que contamos se van a poder, pueden solicitarlos, como decía Romina, y se los vamos a poder mandar por mail o a través, después, si nos preguntan, vamos a ver cuál sería la dinámica, pero para que los puedan tener. Agradecer a todos, a quien nos dio el soporte técnico, equipo L, a Luis que está del otro lado, a Adriana que nos pasa las preguntas, a todo el equipo de adolescencia que está ahí apoyándonos, a la obra social, a Gerardo Martínez, que nos da siempre esta posibilidad de seguir creciendo. Y bueno, los esperamos mañana, 17 horas, por el mismo canal. Muchas gracias, besos y saludos a todos. Gracias, muchas gracias por la invitación y a disposición. Un placer. Nos vemos. Gracias.